La última carta era una noche fría de octubre, de esas en las que el viento parece susurrar secretos desde cada rincón oscuro de la casa. Cuando encontré esa carta doblada debajo de un viejo cojín bajo la cama de mi madre, una cama que ya no volvería a ocupar porque ella ya no estaba. Habían pasado meses desde su entierro, meses en los que yo intentaba entender cómo una mujer tan fuerte, tan llena de vida, había caído tan rápido ante una enfermedad que nadie vio venir. Pero al tomar esa carta entre mis manos, algo dentro de mí cambió. Era como si el aire se hubiera espesado, como si el mundo se detuviera solo para que yo leyera lo que estaba escrito allí. La letra era suya, temblorosa, pero clara, y empezaba con 3 palabras que me helaron la sangre. Para mi hija, no debería haberla leído. No tenía derecho, quizás, a meterme en los últimos escritos de alguien que ya no podía defenderse. Pero algo me decía que tenía que hacerlo, que esa carta no estaba ahí por casualidad. Que era una última llamada de auxilio, un mensaje urgente que ella no pudo darme en vida. Y mientras mis ojos recorrían la primera línea, sentí que todo lo que creía saber sobre quién era, de dónde venía y qué significaba estar viva, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Qué podía ser tan importante como para que mi madre escondiera algo justo antes de morir? ¿Qué tipo de verdad podría caber en una sola página capaz de cambiar el rumbo de toda una existencia? Mi nombre aparecía al principio, escrito con una letra que reconocería hasta en sueños. Para mi hija, si estás leyendo esto, ya no estaré aquí. Esas palabras eran como una puñalada directa al corazón. Era como si me estuviera hablando desde el otro lado, como si me estuviera advirtiendo de algo que no quería decirme en voz alta. Leí cada palabra con el pecho apretado, sintiendo como el aire se hacía pesado, como el silencio del cuarto se llenaba de preguntas que ni sabía cómo formular. Decía que había cosas que nunca me contó, cosas que guardó durante años porque creía que protegerme era mantenerme en la ignorancia. Me decía que me amaba, que siempre me amó como si fuera carne de su carne, pero que no era mi verdadera madre. Que me había adoptado cuando apenas tenía meses, que mis padres biológicos habían muerto en un accidente, pero que no todo era lo que parecía. Que había sido testigo de algo que no debía ver. Al terminar de leer, me quedé inmóvil, con el papel temblando entre mis dedos, incapaz de asimilar lo que acababa de descubrir. Mi identidad, mi pasado, incluso el origen de mi dolor, todo se tambaleaba sobre una base que ya no era sólida. ¿Cómo podía ser posible que toda mi vida fuera construida sobre una mentira? ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo sin saber quién soy realmente? ¿Cómo puede alguien ocultar tanto a su propia sangre? El nombre de mi padre biológico era uno que conocía bien, aunque no por razones personales, sino por lo que había salido en las noticias hace años. Era un hombre poderoso, multimillonario, dueño de un imperio inmobiliario que abarcaba ciudades enteras. Un hombre que, según todos los registros oficiales, había muerto en un incendio junto con su esposa, en un trágico accidente que dejó a su hijo único como único sobreviviente. Pero ahora, esa carta me decía otra cosa. Decía que él no murió ese día. Decía que escapó, que huyó, que fingió su muerte para borrar su pasado. Decía que yo fui parte de eso. Que nací en medio de un plan tan oscuro que ni siquiera podía imaginarlo. Que mi madre, mi verdadera madre, lo sabía todo. Que fue testigo de algo que no debía ver. Y que por eso murió. A medida que leía, el terror iba subiendo por mi columna vertebral como una corriente eléctrica. Todo lo que creía seguro, estable, real, se convertía en sombras y preguntas. ¿Un accidente? ¿O un crimen encubierto? ¿Cuántas personas tuvieron que callarse la boca para proteger a uno solo? ¿Cuántas vidas fueron sacrificadas para que él pudiera seguir respirando? Yo no sabía nada de esto. Ni siquiera recordaba su rostro. Pero ahora, sabía que tenía un padre que no me conocía. Y que tal vez, después de tantos años, era hora de que lo conociera. Fui a buscar respuestas. No podía dejarlo así. No podía simplemente aceptar que mi vida fuera una mentira y seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Así que comencé a investigar. Busqué nombres, fechas, lugares. Hasta que encontré algo, una mansión, en las afueras de la ciudad.
Una dirección registrada a nombre de una fundación ficticia. Fotos recientes de un hombre idéntico a las imágenes del pasado. Él estaba vivo. Y no solo eso, sino que había reconstruido su vida. Conseguí un trabajo como empleada doméstica en su nueva casa, usando un nombre falso, un pasado inventado, una identidad temporal solo para acercarme a él. Entré como una sombra. Como una observadora silenciosa. Lo vi desde las sombras. Vi cómo besaba a su esposa, cómo reía con su hijo, cómo firmaba contratos millonarios como si nada hubiera pasado. Parecía feliz. Tenía otra familia. Una vida perfecta. Una máscara impecable. Pero detrás de esa fachada, yo sabía que había un monstruo. Un hombre que había destruido vidas para sobrevivir. Un hombre que había olvidado que tenía otra hija. Una hija que ahora estaba parada frente a él, sin que ni siquiera la reconociera. ¿Cómo se vive con un secreto que mata por dentro? ¿Cómo miras a tus hijos a los ojos sabiendo que hay otro que te odia en silencio? ¿Cómo duermes tranquilo cuando has quemado todo para empezar de nuevo? Descubrí más. Mucho más. Durante semanas trabajé allí, limpiando habitaciones, sirviendo comida, escuchando conversaciones a medias. Y poco a poco, fui armando el rompecabezas. El incendio no fue un accidente. Fue un acto premeditado. Alguien lo provocó. Alguien que trabajaba para él. Alguien que lo ayudó a desaparecer. Y ese alguien seguía allí, vigilando cada movimiento, como una serpiente esperando el momento exacto para atacar. Encontré documentos falsificados, cartas escondidas, correos electrónicos borrados que logré recuperar. Cada pista me acercaba más a la verdad. Y con cada paso, sentía que el odio crecía dentro de mí. No era solo venganza lo que buscaba. Era justicia. Era reparación. Era el derecho a saber quién era, de dónde venía, qué pasó con mi madre. Ella no mereció morir así. No mereció llevarse tantos secretos a la tumba. Y ahora, yo tenía el peso de revelarlo todo. ¿Cuántos secretos pueden caber en una sola casa? ¿Cuántas personas tienen que mentir para mantener una ilusión? ¿Y cuánto daño puede hacer un hombre antes de caer? Me acerqué al chofer. Un hombre mayor, de mirada triste, siempre callado, siempre alerta. Sabía que era clave. Que si alguien podía confirmar lo que sospechaba, era él. Le mostré la carta. Palideció. Me tomó del brazo y me llevó a un lugar apartado. Me dijo que no podía hablar. Que si lo hacía, moriría. Sus manos temblaban. Su voz también. Pero entonces, agregó algo que me marcó para siempre: no huyas, venga. Venga por ellos. Y en ese momento, entendí. No era solo miedo lo que tenía. Era culpa. Era remordimiento. Era el peso de una traición que nunca pudo perdonarse. Me dio información. Fragmentos. Nombres. Lugares. Testimonios que nunca llegaron a salir a la luz. Y con eso, supe que no estaba sola. Que había otros que también sufrieron. Otros que también perdieron algo. Y que juntos, podríamos derribar el edificio que él construyó sobre cenizas humanas. ¿Cómo se transforma el dolor en arma? ¿Cuándo se convierte el silencio en grito? ¿Y cuándo decide una persona que ya no puede seguir callada? Planeé cada paso como si estuviera diseñando una obra de teatro donde yo era al mismo tiempo actriz, directora y vengadora. No podía fallar. No podía dejar espacio para errores. Sabía que él tenía contactos, poder, dinero suficiente como para hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro. Pero también sabía algo más: no estaba sola. Tenía pruebas, testigos, información sensible que podía tumbar su imperio de mentiras. Así que me acerqué lentamente, sin levantar sospechas. Me hice parte del paisaje, un rostro más en la casa que él creía controlar por completo. Y mientras lo observaba desde las sombras, mientras veía cómo firmaba contratos falsificados o cómo le decía a su hijo cuánto lo amaba, sentía que el odio se mezclaba con un dolor tan profundo que me ahogaba por dentro. Quería que supiera quién era. Que sintiera el peso de sus decisiones.
Que entendiera que no podía borrar el pasado con dinero, ni con amenazas, ni siquiera con muertes silenciosas. Yo era su pasado. Yo era su error. Y había vuelto para cobrar factura. ¿Es justicia lo que busco? ¿O solo venganza? ¿O tal vez es el derecho a existir lo que estoy reclamando? Una noche, mientras cenaban, entré en el comedor como si fuera cualquier otro día. Como si fuera una empleada más, invisible. Pero esta vez no llevaba bandejas ni servilletas. Llevaba la carta entre mis manos temblorosas, y una grabadora escondida en el bolsillo. Sin miedo. Sin dudas. Solo certeza. Comencé a leer en voz alta. Cada palabra resonó como un eco en aquella sala llena de lujo pero vacía de amor. La cara de mi padre cambió. Primero confusión, luego sorpresa, después terror. Su esposa dejó caer el tenedor. Su hijo miraba a su padre como si fuera un extraño. Seguí leyendo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero no paré. Le recordé a todos quién era yo. Quién había sido olvidada. ¿Qué crímenes habían sido cometidos para que él pudiera seguir respirando? Y cuando terminé, simplemente me quedé allí, de pie, esperando. Esperando que dijera algo. Que intentara defenderse. Pero no dijo nada. Por primera vez en años, no tuvo palabras. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una mentira cuando se enfrenta a la verdad? ¿Y qué queda de una familia cuando descubre que todo está construido sobre una base podrida? La última carta era una noche fría de octubre, de esas en las que el viento parece susurrar secretos desde cada rincón oscuro de la casa, cuando encontré esa carta doblada debajo de un viejo cojín bajo la cama de mi madre. Una cama que ya no volvería a ocupar porque ella ya no estaba. Habían pasado meses desde su entierro, meses en los que yo intentaba entender cómo una mujer tan fuerte, tan llena de vida, había caído tan rápido ante una enfermedad que nadie vio venir. Pero al tomar esa carta entre mis manos, algo dentro de mí cambió. Era como si el aire se hubiera espesado, como si el mundo se detuviera solo para que yo leyera lo que estaba escrito allí. La letra era suya, temblorosa, pero clara, y empezaba con 3 palabras que me helaron la sangre. Para mi hija, no debería haberla leído. No tenía derecho, quizás, a meterme en los últimos escritos de alguien que ya no podía defenderse. Pero algo me decía que tenía que hacerlo, que esa carta no estaba ahí por casualidad. Que era una última llamada de auxilio, un mensaje urgente que ella no pudo darme en vida. Y mientras mis ojos recorrían la primera línea, sentí que todo lo que creía saber sobre quién era, de dónde venía y qué significaba estar viva, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Qué podía ser tan importante como para que mi madre escondiera algo justo antes de morir? ¿Qué tipo de verdad podría caber en una sola página capaz de cambiar el rumbo de toda una existencia? Mi nombre aparecía al principio, escrito con una letra que reconocería hasta en sueños. Para mi hija, si estás leyendo esto, ya no estaré aquí. Esas palabras eran como una puñalada directa al corazón. Era como si me estuviera hablando desde el otro lado, como si me estuviera advirtiendo de algo que no quería decirme en voz alta. Leí cada palabra con el pecho apretado, sintiendo como el aire se hacía pesado, como el silencio del cuarto se llenaba de preguntas que ni sabía cómo formular. Decía que había cosas que nunca me contó, cosas que guardó durante años porque creía que protegerme era mantenerme en la ignorancia. Me decía que me amaba, que siempre me amó como si fuera carne de su carne, pero que no era mi verdadera madre. Que me había adoptado cuando apenas tenía meses, que mis padres biológicos habían muerto en un accidente, pero que no todo era lo que parecía. Que había sido testigo de algo que no debía ver. Al terminar de leer, me quedé inmóvil, con el papel temblando entre mis dedos, incapaz de asimilar lo que acababa de descubrir. Mi identidad, mi pasado, incluso el origen de mi dolor, todo se tambaleaba sobre una base que ya no era sólida. ¿Cómo podía ser posible que toda mi vida fuera construida sobre una mentira? ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo sin saber quién soy realmente? ¿Cómo puede alguien ocultar tanto a su propia sangre? El nombre de mi padre biológico era uno que conocía bien, aunque no por razones personales, sino por lo que había salido en las noticias hace años. Era un hombre poderoso, multimillonario,
dueño de un imperio inmobiliario que abarcaba ciudades enteras. Un hombre que, según todos los registros oficiales, había muerto en un incendio junto con su esposa, en un trágico accidente que dejó a su hijo único como único sobreviviente. Pero ahora, esa carta me decía otra cosa. Decía que él no murió ese día. Decía que escapó, que huyó, que fingió su muerte para borrar su pasado.